historia que poca gente conoce. Somos de Ingenio, pero no conocemos esa parte y no le voy a decir dónde está. Lo que van a ver ahora eso. Es una calle de agua que hay en Ingenio y pertenece a la Heredad. Y es el agua que pasa por aquí, se riega en el pueblo de Ingenio. Esa cascada. ¿Dónde está? En Guayadeque, pero es de la Heredad. ¿Eh? En Guayadeque, está en Guayadeque. El agua nuestra viene de Guayadeque. Aquí tenemos otra, que es la Raja de Catalina. Mira, esta está súper guapa. Esta es, cuando llueve mucho, en la zona de la sierra, tenemos esta, la Raja de Catalina. En la sierra. Aquí pueden ver diferentes fotos de diferentes puntos del pueblo. Ahí los molinos, está la cantonera. Esa foto que está ahí es la que está a continuación por la parte de fuera, que es el lavadero de antes, otro periódico, que de ahí el agua se reparte para el sequero y para los molinos. La cascada que tenemos aquí, no hace falta ir muy lejos, la tenemos aquí. Esta es la que va para Ingenio y para Güemes, pero está en la zona de Ingenio. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que era la Heredad antes y lo que es ahora. Ahí tenemos lo que es la antigua sede de la Heredad, que ahora estamos aquí, y esta era la primera escuela de niños de Ingenio. De aquí para acá. Y un poquito más allá, se comió un poco para hacerle tranqueo a la calle y se caminó un poquito para acá. Pues esta es la primera escuela que la hizo la Sociedad de Pasto. En Ingenio estaba, en aquella época, mantenida por 4 pilares. La iglesia, como siempre, el ayuntamiento, la Sociedad de Pasto y la Heredad. Son las cuatro pilares que mantenían el pueblo. La iglesia porque dominaba, la Heredad porque era la que no daba el agua, y la Sociedad de Pasto fue una sociedad que se creó a raíz de los pastos y las peleas que había en los pastos, desde Carrizal hasta la parte de arriba de Ingenio, hasta la cumbre. Y se dividió el pueblo en 4 trozos, y luego eso se controlaba y se le cobraba a los pastores por pastar los terrenos, y se cobraba un dinero. Y con ese dinero se mantenía el pueblo. Se mantenía al médico, lo pagaba la Sociedad de Pasto, le pagaba al músico, al que enseñaba a los alumnos música. Se hizo la escuela para niños, la primera escuela que había. Se hizo la segunda escuela de niñas, que está en el puente, en la subida de la ladera. Se hizo la lonja municipal, que también la pagó la Sociedad de Pasto, y algunas cosas más, como que se ayudaba a cualquier persona que tuviera un desastre en la casa, que se le metiera el agua y se llevaba algo, pues la Sociedad de Pasto colaboraba y le ayudaba a salir el pueblo. La Sociedad de Pasto la llevaba un presidente que era nombrado por todos los vecinos. No, el dinero se cobraba a los que cogían el pasto. Antes había mucho ganado y los ganados se metían en los terrenos ajenos, y cuando se cortaba el trigo, de ahí viene, se cortaba el trigo, se deja siempre un toquito y ahí se mete el ganado y come, las ovejas y las cabras y comían. Pero a veces se pasaba al terreno del vecino y se denunciaba. Entonces el juez que estaba en ese momento dice: esto es imposible, muchas denuncias, hay que tomar una solución. Entonces se tomó una solución a través del ayuntamiento, en la cual el alcalde era el presidente de la Sociedad de Pasto. Y ahí tenía una junta directiva, y con eso se le cobraba a cada dueño que iba a pastar los animales, se cobraba un dinero. Y ese dinero se juntaba y se compraba, se hizo este edificio, la lonja municipal, que ustedes se acuerdan de la lonja, muchos se acuerdan de la que había aquí en la calle Nueva. Fue el que hizo las gestiones para la calle Nueva, y donde se hizo el segundo ayuntamiento, que es la Escuela del Puente. Ahí estaba el segundo ayuntamiento, también era terreno de la Sociedad de Pasto. Entonces la Sociedad de Pasto fue un pilar fundamental por la agricultura que tenía Ingenio. Tenía hasta un guarda jurado en esa cumbre,
para que no se robaran los cereales. Son los pilares fundamentales de la economía del pueblo, la agricultura. Y yo recuerdo el puente, verlo, que hay por algunas imágenes por ahí, lleno de burros. Burros toda la mañana, a las 7 de la mañana era esto aquí, era un... Y las dos escuelas que antes tenía doña García, que era una casa antigua. Esa era el primer ayuntamiento. ¿Dónde? ¿La de doña La Doña Lucía, la escuela de Doña Lucía, aquí debajo. Está aquí, esa fue el primer ayuntamiento. Empezamos para ver la historia nuestra, que es de la conquista de Canarias. La conquista de Canarias se salió el episcopado de Agüime. Nosotros pertenecíamos antes a Agüime, a esto no existía. Esto se le llamaba la Vega de Aguatona y la parte de allá la Vega de Agüime. La separación religiosa fue en el 1815. ¿Y cuándo empezó la separación religiosa? Cuando aquí se asentaron un par de vecinos y se moría y había que enterrarlo en Agüime. Antes llovía bastante y el muerto a veces se pegaba hasta 5 y 6 días sin enterrarlo porque había que enterrar una sepultura sagranta en Agüime. Pues se quedaba aquí en Ingenio. Y el cura empezó a dar caña y dijo que aquí había en Ingenio, había que hacer algo. Hacer una iglesia, una ermita y un cementerio para que no ocurriera esto. Pues el cura fue el primero que empezó a dar caña. Y en 1815 fue la separación religiosa. Y una vez que se hizo la separación religiosa, enseguida el pueblo se volcó y se hizo en 1916, se creó la separación, que ya la gente empezaron ahí y se hizo la separación de Ingenio de Agüime. Un año después de haber sido religioso, que fue el que consiguió la separación. Y todo era por el muerto, que se moría y no se podía enterrar en cualquier sitio, sino un religioso. Por eso la religión era un pilar fundamental en Ingenio, porque fue el que le dio vida. En 1818, la separación de Ingenio y de Agüime en lo que es el agua. Gestión propia en 1866. En la heredad, la primera escritura a mano, que la tenemos ya, porque estuvo perdida, y un señor la tenía en su casa, ya apareció, y la tenemos, y habla de 1922, los primeros estatutos de 1922. Y está ella a mano, y se le entregó el otro día una copia al ayuntamiento, para que también el ayuntamiento la tenga. El barranco Guayadeque, que es nuestro primer objetivo, porque ahí sale el agua. Nace en los Marteles, desemboca en el Burrero, divide al Ingenio de Agüime, y Ingenio además que tiene 38 kilómetros, y Agüime tiene 79 kilómetros cuadrados. Vea que hay diferencia. El recorrido son aproximadamente 15 kilómetros. Las aguas son recogidas por la sequía y se reparte entre Ingenio y Agüime, o Aguatona y Agüime, porque esto antes era Vega de Aguatona. Este es el cabo que vimos antes. ¿Y Paco, por qué tenía una parte Agüime y 3? Ahora hablamos. ¿Vieron la diferencia de kilómetros que tiene un municipio con que tiene otro? Sigue pasando la sequía famosa que está arriba, fue la caja de reparto. En 1916 se fue creada la primera sede, que es la Casa de Reloj hoy. La repartición de las aguas, después de la conquista, se divide en 4 partes. La que viene de Guayadeque se divide en 4 partes. Una parte va para Agüime y 3 para Ingenio. Hablamos antes de 79 kilómetros que tiene Agüime y Ingenio tiene 30 y tantos. ¿Por qué viene más agua para Ingenio y menos para Agüime? Porque Ingenio tiene más zona agrícola, tenía más zona agrícola, de aquí hasta el aeropuerto. Y Agüime nada más que tenía el tramo que es del instituto para acá. Es un trocito pequeño, los cercadillos, no tenía. Entonces, en aquel momento, en la época de la conquista, se decidió 3 partes para Ingenio y una para Agüime. Pero aparte, para Agüime hay que mandarle el hilo del pueblo. ¿Por qué el hilo del pueblo? Porque allí estaba el control. Y se tuvo que dejar un chorro de agua, que ahora lo veremos, que va para Agüime, todavía sigue yendo. Entonces para Agüime va una parte y el hilo del pueblo, y para Ingenio 3 partes. Aquí tiene el agua que viene del Cabal de Guayadeque, va a una caja de reparto, una parte va para Agüime, aquí tenemos el hilo del pueblo, que es el que va a alimentar hoy al centro de interpretación.
está en Guayadeque, el agua de suministro es agua, no se le ocurre beber esa agua porque es agua de Guayadeque y por ahí puede haber alguna persona que haya echado sus cosas y pues no tomen esa agua. El hilo del pueblo es que en Buenagüime estaba el episcopado, la iglesia, allá se construyó primero y aquí no había nada. Entonces en su momento se dijo que un chorro de agua para el pueblo, el hilo del pueblo, y todavía se mantiene y no paga impuesto ninguno por él. Está ahí. Y para Ingenio vienen 3, que es para la Vega de Aguatona. Esto se llamaba Vega de Aguatona y Vega de Agüime, están separadas. Es de las partes, 3 para Ingenio, y ahora la siguiente se ve una para Agüime, es esta. Pasa al siguiente, el hilo del pueblo. Este es el hilo del pueblo. El hilo del pueblo es como el dedo gordo mío. Una cantidad de agua que pasa y va para Agüime. Y tenemos esto colocado aquí para que no se tupa, porque vienen muchas hojas de caña de Guayadeque y se les pone y no le entraba agua a Agüime. Pues tuvimos que hacer un invento y colocarlo ahí. Y toda la semana tiene que ir una persona y limpiar eso para que no le falte el agua, sobre todo porque el que se da de cuenta es el centro de interpretación, que le falta el agua. Entonces pues hay que venir ahí. La limpieza la tiene que hacer personal de Agüime. En Agüime hay 2 heredades. Se llama Santa María y Los Parrales. Y en Ingenio está la Vega de la Aguatona, que es esta. En 1967, no hace muchos años, un señor que era presidente de la heredad, era presidente porque fue nombrado cuando murió don Juan Espino, el médico de aquí al lado, murió y nombraron a un señor el señor Ramírez Betancourt. ¿No le suena la palabra Ramírez Betancourt a ustedes? Sí, fue alcalde. Y fue el que hizo el nombre de la avenida marítima de Las Palmas. Y fue presidente de esta heredad. Y hasta que él llegó como presidente, había peleas entre Ingenio y Agüime por las aguas. Continuas peleas. 100 años, llamamos, caja de los pleitos, por la caja de los pleitos. Porque van más para Agüime, porque van más para Ingenio, y van arriba. Entonces, en la caja del reparto no puede entrar uno de Ingenio solo a visitarla. Tiene que entrar uno de Ingenio con una llave y uno de Agüime con otra llave. Y abrimos 2 candados diferentes, no se puede entrar. Cuando vamos a entrar tenemos que avisarnos, Tenemos que ir allí de vez en cuando, cada 10 días o algo así, a limpiar la sequía un poco, a ver que no haya porquería, porque no nos fiamos a día de hoy. No nos fiamos. Pero 100 años, y hubo una época de 100 años, hasta el año 1967, que entró ese señor como presidente, que es ese señor que está ahí vestido de militar, parecido en la 4ª foto, es la de Ramírez Betancourt. Y a la siguiente, don Juan Espino, el médico, que también fue presidente de la antes, mucho tiempo, hasta que murió de cáncer. Creo que sí. Tenía un hermano también que estaba mucho por aquí por Ingenio. Aquí, finalizada que era la mancomunidad, finaliza los pleitos, ya no los pleitos. Y la mancomunidad actualmente es donde se reparte la caja de reparto, donde se reparte el agua. Y la heredad tiene 2 pozos, bueno, 3, uno parado y 2 en marcha. Uno está en la zona de Agüime y otro está en la zona de Ingenio. Entonces toda esa agua se lleva a la caja de reparto, donde igual tiene que entrar un tío de un lado y otro de otro, pues no nos fiamos, y de ahí están todos los repartos hechos para que venga 3 partes para Ingenio y una para Agüime. Entonces se llama la caja de reparto. ¿Sigue? La Junta de la Comunidad está en la mancomunidad, está compuesta por Ingenio y Agüime. Tenemos por la parte de Ingenio 7 personas y por la parte de Agüime 5. En la parte de Ingenio de Agüime corresponde a las 2 heredades, uno tiene 3, otro tiene 2, y Ingenio tiene 7. Y a la hora de votar, no podemos ir al 50%, porque en los estatutos dice que cuando se va a aprobar parte económica o alguna obra, tiene que ir 75. Y tenemos que ir a 75. Entonces tenemos que juntarnos con la gente de Agüime, convencernos a 2, llevárnoslos al huerto para que hagamos una obra. Si no, no podemos hacer nada. Aquí tenemos 3 por Agüime, 2 por la otra heredad y nada. Y el 75%, que son los 9 por cada. ¿Pasa? Mira, Paco, y por la picaresca no se han juntado matrimonios de Ingenio y Agüime para que la heredad lo
¿Qué va? Estuvimos en una reunión el jueves aquí y vinimos de Ingenio 4 y de Agüime 2. Y no se tocó ningún tema. Pues no podemos. Y le vamos a comentar algo, nos dicen no, porque ellos tienen el Agüime, el agua, nosotros la regamos. En Ingenio, el agua la regamos y la disfrutamos. En Agüime, el agua va a los pilares, al tanque de los pilares. Se le vende al ayuntamiento. Ellos reciben todos los meses una cantidad de dinero, los herederos. Y en Ingenio, si no regamos, no tenemos producción. Entonces nos preocupamos. En Agüime no se preocupa. Entonces si no quieren hacer nada. Porque el papá ayuntamiento le está dando. Y Agüime se está regando con agua desalada. No se está regando con agua buena, sino con agua desalada. Y quieren subir el agua del terciario también. Tienen un poquito de problema, pero quieren subirla porque no tienen agua. Y de que sin Ingenio nos estamos preocupando, por eso aquí existe una heredad, tenemos un montón de trabajadores, tenemos vehículos y la red que le vamos a enseñar, en Agüime no existe red, la red del ayuntamiento. Y aquí es la heredad que somos independientes del ayuntamiento. Esto es lo que había antes. Los señores que subían por esa calle a Sociedad de Pasto, como la calle de donde vivían las otras personas que están por aquí, que eran empedrados, había que subir con 2 cacharros a llevar el agua porque no había agua de la red. En las calles de piedra. El agua es un bien preciado en Ingenio, siempre lo hemos valorado. La heredad estuvo en manos de una junta directiva siempre que eran personas mayores y no le gustaba que nadie les juzgara un poco, ni enseñar lo que había. Entonces yo cuando entré empecé a dar caña y se ha conseguido de que esté abierta, porque la heredad es de todo y que conozca a la gente nuestro patrimonio y de qué vivimos. Entonces es importante. El agua de la sequía, antes, desde esta calle para arriba, era medianía. Y de aquí para abajo era zona de regadío. Esta era la calle, el eje principal. Por eso le decía que era importante en aquella época, porque a la hora del mediodía se llenaba de hombres. Había 7 bares aquí en este trozo de calle, porque no era de allá, era de la mitad para acá. Y había 7 bares que le quedaba vida. Los molinos. Molinos es una cosa fundamental en Ingenio porque había 5 molinos de agua, movidos por el agua de la heredad, y 7 de viento. Entonces Ingenio era un pueblo agrícola, que tenía mucho cereal. Esa medianía se sembraba, y se sembraba hasta para aquí debajo, porque se sembraba siempre la parte de arriba porque era más húmeda, pero en otra época se sembraba hasta para aquí debajo, y ya va el trigo, la cebada, todo para nuestro consumo, y de aquí salía afuera. Por eso había 7 molinos, y era un sitio ventoso, siempre ha sido ventoso Ingenio. 7 molinos, ¿dónde ve usted 7 molinos? En Ingenio, no le hablo de Carrizal. Eso es otro mundo y tenía también su molino de agua. En Ingenio había 7 de viento, 5 de agua y 1 que estaba en el ejido que era eléctrico. Fue una novedad. Y él fue el primero que empezó a empaquetar en bolsas de plástico. El molino de Valerón. Como le dije antes, el agua sale a 24 horas. Ahora mismo el agua está yendo al estanque que tuvimos nosotros. El fin de semana no se riega. Ahora aquí, el fin de semana lo tenemos para descansar. Sin embargo, antes había que regar. Fuera, sea día de fiesta, fuera fin de año, no había descanso. A las 3 de la mañana. A las 2 teníamos que venir aquí a las 2 de la mañana al reloj y tirar por ahí para atrás a regar. Y luego, cuando estaba regando, veía que te llegaba poca agua, tenía que salir con el farol encendido a ver dónde te hubieran quitado el agua. Si algún tío te hubiera quitado, y en cierta ocasión... No, pero de noche estaba regando. Y una noche, ya lo contaba el otro día un señor que estaba aquí, el jueves, que se fue a regar y se le fue el agua. Y corrió un viento y ya, alguien me cortó el agua. Y lo que observó fue que cayó de la palmera un taliscón con esto, y le echó el agua afuera. Pues antes había que hacerlo. Y de noche, y es solo, y viento. Y fue la época que cuando yo iba a regar, era cuando aparecían las películas de miedo. Íbamos al cine elegido, y en el cine elegido nos ponía películas de miedo, y cuando llegamos allí veíamos brujas, se movía alguna higuera y tú te quedabas allí, hasta los calzoncillos se marcaban. Porque es así, éramos niños y yo con 10 años iba a regar solito. Y entonces había que regar de noche, fin de semana, domingo. Ahora el agua queda en el estanque y el fin de semana se riega. Y durante las noches tampoco se riega. Se riega desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, mejora para todo. Ahí está el impulsor, este es el molino que está en el Parque Néstor, foto que es el que mueve, y ¿quién movía ese molino? El agua a la heredad. Sigue pasando, la piedra del molino. Este es el molino que estaba en el cuarto, el molino de Bartolito Rodríguez, un molino de viento.
Para que vea que Ingenio era muy agrícola. Sigue pasando. Desde antes. El agua venía de Guayadeque, entraba en la primera cantonera y seguía para la segunda, tercera y cuarta, pero en serie. Y de aquí sacaba los ramales para cada persona que regaba. Eso era un problema, porque si en la primera ponemos un tapón, los demás, el primero riega un montón y los últimos tal. Siempre se decía aquí en Ingenio que los que tenían terreno por la zona del Carrizo, por la zona de allá de Guayadeque, que está más cerca a la zona del agua, tenían más agua que los que tenía allá en la Mejía, porque cada vez el agua era menor. Todo el mundo venía a regar, robaba un callarro de agua, pues menos agua que le llegaba. Pues siempre aquella parte era más fundamental, por eso, porque estaban todas en serie. Sigue pasando. Cantoneras en serie, hay 7 principales. La primera, la segunda, todas pasaban de una en otra. Pero si alguien taponábamos en la cuarta, los de la cuarta hasta la séptima, que hay 24, pues le llegaba poca agua. Pues eso era un problema para la heredad, pero es lo que había. Sigue pasando. Todas iban a una cantonera principal, que ustedes ven ahí, una casilla. ¿Por qué? Porque no nos fiábamos de nadie. La cerramos con un candado y el que venía ranchero ponía el agua y eso estaba hasta la vez que llegara el siguiente. Pero no había picaresca, solamente los chiquillos que nos metíamos por la parte de abajo, movíamos los hierros y nos metíamos a bañarnos, hasta que nos pillaban y nos quitaban la ropa. Esta es la casilla que fuimos allá, la del Carrizo. Esta, debajo de la heredad, hay una. Si ustedes ven, debajo de la oficina de la heredad está esta. Y esta es la que reparte el agua, que está aquí debajo, se repartía, ya no reparte, repartía el agua para la zona de la plaza y la zona de la Berlanga, la que pasaba por el Parque de Néstor y atravesaba el puente del Cuarto y todo hasta la Mejía, final de la Mejía. Y el agua, los molinos están colocados a continuación de este tramo, y los molinos están ahí. Y hay 2 molinos que funcionaban siempre, 24 horas, pero los 2 siguientes, como el que está en el Parque Néstor, funcionaba 9 días y 6 parados. Entonces, no había más. ¿Por qué? Porque el agua o se mandaba para la zona de la Berlanga o se mandaba para la zona de Cercado Mato, toda la parte de allá de Ingenio, desde lo que es esta calle que baja para allá, tenía 9 días y 6 para la otra parte. Entonces, esos molinos eran menos productivos. Los 2 fundamentales son los 2 que tiene el ayuntamiento desde aquí, que son los que vamos a ver, que son los más importantes, que estaban a las 24 horas funcionando. Y el molinero estaba ahí, las 24 horas también. Esta es una cantonera normal de reparto. Aquí ven que esta es la cantonera de reparto de la caja de reparto de Guayadeque. 3 para Ingenio. 3 para Ingenio. El hilo del pueblo y este de aquí es la bajada para Huime. 3 para Ingenio y 1 para Huime. En las cantoneras se distribuye diariamente, se distribuía 96 horas, 24 por 4, 96. Así que 96 horas se estaba pasando el agua y no se podía cortar porque no había donde almacenarla. Y había que regar de noche con el farol encendido. Y ese era un problema, ya va a aparecer la linterna. Una azada de agua es el agua que pasa por esa distribución que vimos antes, durante un segundo, 10 litros. 10 litros por segundo, que son 36.000 litros por hora, que es el agua normal. Normalmente las cantoneras tienen 2 o 3 repartos, 2 por un lado, 3 por uno, y van cambiando según el ranchero. Ya eso se acabó, ya no hemos olvidado. Pasa. En 1988 entró en la Junta Directiva un grupo de jóvenes de Ingenio que quisieron cambiar, y lo cambiaron. Fue lo que yo me comenté de que decidieron hacer el estanque, que no querían regar más de noche porque ellos eran estudiantes también y estaba estudiando a lo mejor en Las Palmas y tenía que venir a ayudarle a los padres a regar. Y luego tenía que irse a clase. Yo recuerdo casos de Ingenio de gente que estaban yendo al Instituto de Agüime y terminaba de regar a las 7 de la mañana y salían para clase al Instituto de Agüime después de haber regado 8 horas. Es lo que había. Entonces todo eso se pegó. Y ese grupo estaba encabezado por Pepe Pérez, que es el tercero de allá para acá, y Epifanio, y un grupo de jóvenes que eran hijos de agricultores y quisieron cambiar
el pueblo. Y se metieron en la obra faraónica del estanque del Carrizo, que costó al día de hoy 1.296.000 euros. En aquella época, que fue en 1988, tuvieron que hipotecar sus casas, muchos de ellos. Ahora vamos a ver si este año le hacemos un reconocimiento a los que quedan, porque a algunos ya se les ha reconocido su labor. Con eso se desapareció, con el estanque se desapareció el farol. Le dimos una patada al farol, como se dijo en aquel momento. Sí, bonito recuerdo, pero al que iba a regar no, porque se te apagaba de noche y veías tú las estrellas porque no tenía ni, se te mojaban los fósforos, se te caía la caja de fósforo al agua y tenía que estar a tienta. Vale. Poco romántico. Vale, esos fueron ellos los que dijeron fuera del farol. Este es el estanque por encima del que estuvimos viendo nosotros y ahí tiene capacidad 600 horas de agua. Al final de 1962... ¿Es el que está en el Carrizo? El Carrizo. ¿Sigue pasando? ¿Y lo pagó lo que sí? Ahí, párate ahí. Antes regaban 4 personas, siempre regando, ante el día. 4 personas siempre regando, en las 24 horas. A partir del año 1993 se puso la red primaria y se dijo, no se riega de noche, se riega de día. No había contadores. Y se pusieron, sigue pasando a la siguiente, una red principal, que de diámetro 400, esto es así de gruesa, que tiene 2 kilómetros, que va desde allá, desde el Carrizo hasta la Berlanga, por aquí arriba, y se empieza a colocar contadores en 1995. Después que se hizo el estanque, ese es el estanque del Carrizo, el agua le viene por aquí de Guayadé, que va llenando el estanque, y la salida se puso en paralelo todas las cantoneras, todas en paralelo. Ya no es que la primera le ponga un bloqueo y vaya a la segunda, no, aquí todas. Y se abría el agua cada uno, y se regaba de día, de 7 a 7, y se cortaba. Durante la noche el agua subía al estanque y de día. Un trabajo enorme, porque antes había 24 horas regando, y de pronto se pasa a 12. Para los que estaban distribuyendo el agua fue un follón. Imagínate, la mitad en tiempo regar. Pero se hizo y siguió. Sigue pasando. Actualmente la heredad cuenta con 920 herederos. Heredero es cualquier persona que tenga un poco de agua. Puede tener 5 minutos. Tiene el mismo valor su voto que el que tiene 24 horas de agua. A la hora de votar tiene la misma decisión. No porque yo tenga mucha agua, yo tengo más, no. Aquí es igual. A la hora de votar, cualquier persona que entra por esa puerta de la Junta General se identifica como que es y tiene el mismo voto que el que Boní, que tiene 40 horas de agua a la hora de decidir. Ahí me pongo que la Junta Directiva, son herederos de la Junta Directiva, no puede venir gente de la calle, tiene que ser heredero, no puede tener nadie de fuera. Y actualmente hay colocados unos 850 contadores. La idea nuestra es tener 900. Que todo el que quiera meter contador, que quiera contra agua, que meta un contador. Sigue pasando, he visto por arriba, el ranchero viene y estos contadores son volumétricos, caminan para atrás. Así que tú le marcas 4 horas de agua, vas consumiendo y cuando llega a 0, pues se corta. No sigue consumiendo como lo que tenemos en casa, que seguimos consumiendo poniendo la factura. Estos caminan al revés, van para atrás y cuando llega a 0, se cierra. En el año 2000 se inaugura otra obra faraónica, que es el estanque de la Berlanga. Tiene 16 metros de altura, está bajo tierra. Se hizo una obra tremenda. Almacena 2.200 horas de agua. Están almacenadas ahí. Actualmente tienen unas 200 horas de agua. Costó 4 millones de euros. En la cual se conectó la red que estaba y está conectada. Ahora pasa a la siguiente. Este es el estanque, cuando hace un par de años se impermeabilizó, porque la obra se hizo poco a poco y se dejaron madera entre el hormigón y la madera al estar mojada se fue pudriendo y luego se estaba marchando el agua. Pues se tuvo que impermeabilizar. Miren las máquinas como están, los bidones tienen una altura. Ahora tiene 200 horas de agua. A este estanque puede llegarle agua del Trapasur
que es el estanque, el que viene de las presas, le puede llegar agua, le llega, el año pasado entró 200 horas de agua del tramo del pozo que está aquí arriba, Toscal, toda esa vertiente, esa agua se recupera y se manda también al estanque de la Heredad. Ahora mismo, el agua de Guayadeque viene al pozo de los Carrizos y están los dos estanques comunicados por vaso comunicante. Pero este tiene 16 metros y este tiene 8. Se nos rebosa. Cuando hay mucha agua, pues tenemos que cerrar aquí y llenando, bombeando, tenemos un bombeo y vamos llenando para tener siempre un pulmón ahí guardadito para nosotros. Y estas son 5 salidas que corresponde una a cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo el agua se queda en el estanque. Entonces cada día se abre un ramal y se riega una zona determinada. Los lunes, los martes está todo distribuido y para que todo el mundo pueda regar un día a la semana. Antes estaba a las 24 horas, pero ¿qué ocurría? Se dedicaron a robar. ¿Cómo roban? O seguirán robando todavía, abriendo un poquito la llave y observando que el contador no camina. En 24 horas se nos comieron casi un estanque. ¿Y esto qué es? Entonces empezamos a buscar, entonces dijimos, porque antes estaba las 24 horas del día en marcha, podíamos regar a cualquier hora. Pues a partir de ese momento se puso la norma de regar de 7 a 7, y se riega de 7 a 7. Y luego, viendo que todavía siguen tirando, pues uno por cada semana. Entonces lo que hacemos es cerrar. Porque ¿qué ocurría? Que cada vez que regaba otra parte, el agua seguía llegando a aquel señor, y aquel señor seguía estilando, aunque no fuera el día de su riego, seguía estilando. Y nos robaban el agua. Y el agua es de todo, no es de aquellos señores, de todo. Nos están robando a todos. Y a partir de ese momento... A todos los que tenemos agua, a todos los que tiramos de ahí. Actualmente tenemos más de 24 kilómetros de tubería. Más de 24, por último ramal se puso en el Cristo y no está metido aquí. Se almacena 2.800 horas de agua. La aportación del barranco del Tabuco, que le comenté antes, que es la bajada del pozo Toscal, y la conexión a Trapa Sur y los pozos que tenemos. Esta es la infraestructura de la Heredad. Tiene un montón y que la gente de la calle no lo sabe. Ahora yo le voy a brindar un poquito de pan con aceite de oliva de la que yo hago.